¿Qué tal? Un saludo a todos. Mi nombre es Noé Ramírez Ibarra. Soy estudiante del quinto semestre de Ingeniería Industrial del Instituto Tecnológico de Tijuana. Vamos a ver el tema correlación y regresión de la materia de Estadística Inferencial 2 del maestro ingeniero Juan Morales. Vamos a resolver problemas de 5 subtemas. El primero es correlación. Vamos a ver regresión. Vamos a ver variación e intervalos de predicción. También vamos a ver regresión múltiple y finalmente modelos matemáticos. Bueno, iniciamos con correlación. Concepto clave. El coeficiente de correlación lineal R es una medida numérica de la fuerza de la relación entre dos variables que representan datos cuantitativos utilizando datos muestrales pareados. Calculamos el valor de R y luego utilizamos este valor para concluir que existe o no una relación entre las dos variables. En esta sección solo consideramos las relaciones lineales, lo que quiere decir que cuando se grafican los puntos se aproximan al patrón de una línea recta. Definiciones. La definición de correlación dice: existe una correlación entre dos variables cuando los valores de una de ellas están relacionados de alguna manera con los valores de la otra. El coeficiente de correlación lineal. El coeficiente de correlación lineal R mide la fuerza de la relación lineal entre los valores cuantitativos pareados X y Y en una muestra. Su valor se calcula con la fórmula 10.1 o la 10.2 que aparecen en el recuadro de la página 520. El coeficiente de correlación lineal también se conoce como coeficiente de correlación producto momento de Pearson, en honor de Carl Pearson, de 1857 a 1936, quien la desarrolló originalmente. Aquí vemos las fórmulas 10.1 y la 10.2. Bien, para calcular el coeficiente R. Entonces tenemos que R es igual a la división entre la suma de los productos XY por el número de muestras menos los productos de las sumas de X con las sumas de Y entre la multiplicación de los radicales de la suma de los cuadrados por la cantidad de muestras menos la suma de las X elevadas al cuadrado. Esto por la raíz también de la suma de las Y elevadas al cuadrado por el tamaño de la muestra menos la suma de las Y elevadas al cuadrado. Y esta forma breve simplifica los cálculos manuales, aunque por lo general R se calcula por medio de un programa de cómputo o una calculadora, que en este tema todo va a ser por medio de Minitab, nos va a sacar los cálculos automáticos. Aquí solamente les muestro las fórmulas para que vean que también se puede hacer manualmente, ¿no? Y tenemos la segunda fórmula, de la 10.2, que es R es igual a la sumatoria de las puntuaciones Z de X por las puntuaciones Z de Y entre el número de muestras menos 1, donde las puntuaciones ZX es la puntuación Z para el valor muestral de X y la ZY es la puntuación Z para el valor muestral de Y. Y aquí vemos una formulita de puntuaciones Z de X es igual al valor de X menos a la media de X entre la desviación estándar de las X, y lo mismo aplica para las Y. Bien, requisitos para la correlación. Dice: cuando nos enfrentamos a un conjunto de datos cuantitativos muestrales pareados, siempre se puede calcular el coeficiente de correlación lineal R, pero se debe satisfacer los siguientes requisitos al utilizar los datos muestrales para llegar a una conclusión acerca de una correlación en la población. Primero, la muestra de los datos pareados XY es una muestra aleatoria simple de datos cuantitativos, y es importante que los datos muestrales no se hayan reunido por medio de algún método inadecuado como una muestra de respuesta voluntaria, que eso es lo que venimos o se viene diciendo en el libro desde el inicio de la clase, ¿no? El examen visual del diagrama de dispersión debe confirmar que los puntos se acercan al patrón de una línea recta. Y 3, como los resultados se pueden ver muy afectados por la presencia de valores atípicos, es necesario eliminar cualquier valor atípico si se sabe que se trata de un error. Los efectos de cualquier otro valor atípico deben tomarse en cuenta calculando R con
con Y sin el valor atípico incluido. Nota, los requisitos 2 y 3 se simplifican al verificar el siguiente requisito formal. Dice, los pares de datos X y Y tienen una distribución normal bivariada. Las distribuciones normales se estudiaron en el capítulo 6, pero este supuesto requiere que para cualquier valor fijo de X, los valores correspondientes de Y tengan una distribución aproximadamente normal, y que para cualquier valor fijo de Y, los valores de X tengan también una distribución aproximadamente normal. Suele ser difícil verificar este supuesto, así que por ahora usaremos los requisitos 2 y 3 descritos anteriormente. Interpretación del coeficiente de correlación lineal. Uso de un programa de cómputo para interpretar R. Dice, si el valor P calculado de R es menor que o igual al nivel de significancia, se concluye que existe una correlación lineal. De lo contrario, no existe evidencia suficiente para sustentar la conclusión de una correlación lineal. También podemos usar el uso de la tabla A6 para interpretar el valor de R. Dice, si el valor absoluto de R, que se denota con el símbolo de R entre los símbolos del valor absoluto, dice, excede el valor en la tabla A6, se concluye que existe una correlación lineal. De lo contrario, no existe evidencia suficiente para sustentar la conclusión de una correlación lineal. Bien, entonces el primer tema, vamos a pasar a solucionar los ejercicios del tema de correlación lineal. Entonces, como tarea se me pidió que resolviera los ejercicios 2, 4, 6, 8, 10, 15, 16, 22, 25 y 28 del tema de correlación. Entonces aquí ya los tenemos escritos. Todos estos son del libro de estadística de Mario Triola. Y el primer ejercicio, que es el número 2, dice correlación y causalidad. ¿Qué quiere decir la afirmación de que la correlación no implica causalidad? Bueno, vamos a explicar poquito esto. Dice, correlación y causalidad es una forma de malinterpretar datos estadísticos. Consiste en encontrar una asociación estadística entre dos variables y concluir que una de ellas causa o afecta directamente a la otra variable. Es posible que parezca que dos variables como el tabaquismo y la frecuencia del pulso estén relacionadas. Esta relación se denomina correlación. Sin embargo, incluso si descubrimos que el número de cigarrillos se relaciona con la frecuencia del pulso, no podríamos concluir que una variable causó la otra. En específico, una correlación no implica causalidad. La presencia de una correlación lineal entre dos variables no implica que una de las variables sea causa de la otra. Entonces eso es lo que nosotros pusimos ahí como respuesta a correlación y causalidad. Bien. 4. El ejercicio número 4. Pérdida de peso y correlación. Dice, en una prueba del programa Weight Watchers se registran los pesos de 40 personas antes y después de someterse al régimen. Suponga que los pesos antes y después dan como resultado el R, que es igual a .876. Dice, ¿existe suficiente evidencia para sustentar la afirmación de que existe una correlación lineal entre los pesos antes y después? Y la pregunta es, ¿el valor de R indica que el programa es eficaz para trabajar de peso? ¿Por qué? Entonces vemos que aquí tenemos el valor de R es 8.876. Aquí vamos a ir a la tabla A6 para verificar. Entonces son 40 personas, la muestra es de 40. Aquí vemos, a ver, 40. Vemos que el nivel de significancia es .05, ese es el que vamos a manejar. Entonces vemos que nos da .312. Entonces, si el valor de R es mayor que .312, que sí lo es, entonces sí tenemos que sí existe suficiente evidencia para sustentar la afirmación de que existe una correlación lineal entre los pesos antes y después, porque el valor .876 es mayor que el valor crítico de .312, como ya lo vemos aquí. Entonces la respuesta es afirmativa. Nos pasamos al número 6, estaturas de las madres e hijas. Se miden las estaturas en pulgadas de una muestra de 8 pares de sujetos compuestos de madre e hijas. Al utilizar Excel con las estaturas de madre e hijas, se encuentra un coeficiente de correlación lineal de .693, según datos de la National Health Examination Survey. Y la pregunta es, ¿existe evidencia suficiente para sustentar la afirmación de que existe una correlación lineal entre las estaturas de las madres
y la de sus hijas explique. Entonces tenemos que ver primero el coeficiente de correlación lineal, que es R a .693. Nos venimos a la tablita, a 6. Tenemos que son 8 muestras, aquí tenemos 8 muestras, entonces .707. Entonces el coeficiente de correlación lineal es menor al valor crítico de .707. Entonces no existe suficiente evidencia para sustentar la afirmación de que existe una correlación entre las estaturas de la madre y la hija. Entonces vemos que no, el valor es .693, es menor que el valor crítico de .707. Bien, pasamos al ejercicio número 8. Estaturas y pesos de supermodelos. Se miden las estaturas y los pesos de una muestra de 9 supermodelos al utilizar una calculadora TI 8384 Plus. Se encuentra que el coeficiente de correlación lineal de los 9 pares de medidas es de .360. Las supermodelos son Alves, Iverman, Hilton, Dyer, Turlington, Hall, Campbell, Massa y Hume. Y la pregunta es, ¿existe evidencia suficiente para sustentar la afirmación de que existe una correlación lineal entre las estaturas y los pesos de las supermodelos? Y nos pide que expliquemos. Entonces vemos que el valor del coeficiente es .360. Son 9 las muestras. Vemos que de 9 es .666. Entonces igual el valor de R no excede, entonces es menor. Dice, no existe suficiente evidencia para sustentar la afirmación de que existe una correlación lineal entre las estaturas y los pesos de los supermodelos. ¿Por qué? Porque el valor es menor que el valor crítico de .66. Bien, ahí está la 8, entonces vamos a la 10. Dice, importancia de las gráficas. En los ejercicios 9 y 10 se presentan dos conjuntos de datos de Graphs in Statistical Analysis de F.J. Anscombe, The American Statistician, volumen 27, para cada ejercicio. Dice, A. Construye un diagrama de dispersión. B. Calcula el valor del coeficiente de correlación lineal R. Luego determine si hay evidencia suficiente para justificar la afirmación de que existe una correlación lineal entre las dos variables. Y C. Identifique la característica de los datos que se perderían si el inciso B se calculara sin construir el diagrama de dispersión. Entonces aquí yo ya tengo una gráfica y tengo los resultados, pero nos vamos a ir a Minitab para hacer el ejercicio práctico. Entonces vamos a ver aquí cuáles son X y Y. El ejercicio son estas dos columnas que tenemos aquí ya, y nos vamos a Basic Statics y correlation. Entonces ponemos X y Y, primero Y y luego la X, y le damos OK. Vamos a ver si hay una correlación de acuerdo a los datos. Bien, vemos que el valor P es .002 y es menor que el valor de significancia del .05. Con el puro valor P nos dice que si hay una correlación lineal, y con el valor de X, que es .816, es mayor. Bueno, no es mayor, tenemos que revisar. Tenemos 11 muestras, nos vamos a la tabla A6, .602. Entonces el .816 es mayor que el .602, entonces también nos dicen los datos que existe una correlación. Pero también lo podemos graficar para saber, por medio de gráficas, ver la dispersión y podemos analizarla. Vamos a ver simple, o vamos a ponerle simple. OK, nos va a dar los datos, variable Y, variable X. OK, y aquí nos va a dar la gráfica de dispersión, y aquí vemos todas van como en una línea, pero entonces vamos a poner la línea. Vamos a poner la línea scatter plot, con regresión. OK. Ponemos en la variable Y la Y, y en la variable X la X.
y aquí tenemos una línea recta. Entonces la pregunta es, primero, construye un diagrama de dispersión, ya lo vimos aquí, solamente sale un valor atípico. Y nos vamos a la pregunta B. Dice, la pregunta B es, calcule el valor del coeficiente de correlación lineal, luego determine si hay evidencia. El coeficiente de correlación lineal pues nos lo da automáticamente, ¿no? Y ya con eso pues ya demostramos que, ya hasta pusimos aquí, que sí existe suficiente evidencia para sustentar la afirmación de una correlación lineal entre las dos variables. Y el diagrama de dispersión revela un patrón distintivo al de una recta. Si no hiciéramos este diagrama de dispersión, no pudiéramos saber si es curva, redondo, recto. Entonces así es como finalizamos este ejercicio. Continuamos, ejercicio número 15. Dice, medidas de presión sanguínea. A continuación se presentan las mediciones de presión sanguínea sistólica en miligramos de hidrógeno, de mercurio, obtenidas de la misma mujer, según datos de Consistency of Blood Pressure Differences Between the Left and Right Arms, de Gucci et al. Archives of Internal Medicine, volumen 167, y nos pregunta que si existe suficiente evidencia para concluir que hay una correlación lineal entre las mediciones de la presión sanguínea sistólica del brazo derecho e izquierdo, ¿no? Entonces nos vamos a los datos que ya tenemos previamente capturados aquí en Minitab. Son los mismos datos que representa ahí los datos del libro y del ejercicio. Entonces nos venimos a igual datos, statics, basic statics y correlation. Y ponemos los datos primero, brazo derecho como Y, no, brazo izquierdo como Y, y luego brazo derecho como X. Y nos arroja, aquí tenemos el valor P es 0.05 y el valor de R es 0.867. ¿Qué significa? Si nuestro nivel de significancia, para empezar, el valor P, nuestro valor de significancia es 0.05, entonces quiere decir que este se eleva, entonces ahí no va a haber una correlación, y son 5 muestras, 0.867. Entonces vámonos a la tabla A6, vamos a ver 5 muestras, 0.878. entonces vemos que el nivel, el valor R, 0.867, está por debajo del 0.878 y el valor P está por encima del valor de significancia. Entonces ya tenemos previamente aquí capturada la respuesta y decimos que no existe suficiente evidencia para sustentar la afirmación de una correlación lineal entre las mediciones de la presión sanguínea sistólica del brazo derecho y del brazo izquierdo por los valores, ¿no? Que aquí vemos 0.867 está por abajo del valor crítico, 0.878, y el valor P por encima del valor de significancia. Pasamos al ejercicio número 16. Dice, estaturas de presidentes y finalistas. Se han desarrollado teorías acerca de las estaturas de los candidatos ganadores de la presidencia de Estados Unidos y las estaturas de candidatos que ocuparon el segundo lugar. A continuación se presentan las estaturas en pulgadas de elecciones presidenciales recientes en Estados Unidos. Y la pregunta es, ¿existe una correlación lineal entre las estaturas de los candidatos que ganaron y las estaturas de los que ocuparon el segundo lugar? Bien, tenemos aquí el recuadrito también, ya tenemos la respuesta, pero nos vamos primero a Minitab y tenemos ya aquí, ¿no?, el ganador y el segundo lugar. Hacemos lo mismo y nos venimos a Statistics, Basic Statics y Correlation. Y lo mismo, ponemos en segundo lugar como Y y el ganador como X. Le damos OK y nos aparecen ya los datos. Entonces tenemos que el nivel de el valor de R es menos 0.221 y el valor P es 0.599. Entonces ahí nos dice que no hay una correlación. Vamos a checar la tabla 6. Son
1, 2 son, vamos a poner aquí 8 muestras. 8 muestras. El valor crítico es .707. Vamos a los datos, que nos dicen los datos. Entonces vemos que el valor de R es menos .221 y su valor crítico de R es .707. El valor P es .599. Entonces decimos que no existe suficiente evidencia para sustentar la afirmación de una correlación lineal entre las estaturas de los candidatos que ganaron y las estaturas de los candidatos que quedaron en segundo lugar. ¿Por qué? Nuevamente, ¿no? El valor de R es menor al valor crítico de R y el valor P pues excede en mucho el .05 del nivel de significancia para que exista una correlación lineal. Bien, pasamos al ejercicio número 22. Dice, nueva clasificación de rendimiento de combustible de automóviles. A continuación se presentan los rendimientos combinados de combustible en mililitros por galón o sobre galón en ciudad y en carretera para diferentes automóviles. La antigua clasificación se basaba en pruebas utilizadas antes del 2008 y la nueva clasificación se basa en pruebas que entraron en vigor en 2008. Y la pregunta es, ¿hay evidencia suficiente para concluir que existe una correlación lineal entre la antigua clasificación y la nueva clasificación? Bien, tenemos la tablita, nos vamos a Minitab y debemos de tener aquí antigua clasificación y nueva, como lo podemos ver en la columna 7 y 8. Entonces nos venimos igual, stat, base statics, correlation y metemos los datos, que es nueva y antigua. Ok, y nos dan los datos aquí. Vemos que el nivel de significancia o el valor de R es .998 y el valor P es .0000, por lo que allí automáticamente definimos que sí hay una correlación, pero checamos primero la tabla. Vemos que la antigua es 11 muestras. 11 muestras, vamos a la tabla que es 11.602, está por encima, el .998 está por encima y el valor P está por debajo del nivel de significancia, por lo que concluimos que sí hay una correlación. Entonces ya con esos valores que ya tenemos aquí y que ya los mencioné, dice que sí existe suficiente evidencia para sustentar la afirmación de una correlación lineal entre la antigua clasificación y la nueva clasificación. Entonces aquí pasamos al ejercicio número 25. Béisbol. A continuación se presentan datos estadísticos de equipos de béisbol que consiste en las proporciones de triunfos y los resultados de las siguientes diferencias. Diferencia 5, número de carreras anotadas. 2, número de carreras permitidas. Los datos corresponden a un año reciente y los equipos son New York Yankees, Toronto, Boston, Cleveland, Texas, Houston, San Francisco y Kansas City. Y la pregunta es, ¿hay suficiente evidencia para concluir que existe una correlación lineal entre la proporción de triunfos y la diferencia anterior? Aquí tenemos la tablita, nos vamos a Minitab también y tenemos aquí ya diferencia y triunfos. Ya los tenemos capturados, son 7 muestras. Nos venimos a Stat, Basic Statics, Correlation y nos venimos a diferencia y a nueva. ¿Sí? Le damos OK. OK, ¿qué pasó? OK. Diferencia. No, es triunfos y diferencia. OK. Triunfos y diferencia. OK. Aquí tenemos ya, nos sale el valor R es .872 y el valor P es .011. Entonces aquí vamos a ver la tabla 6 que nos dice con 7 el valor crítico es .754, por lo que este valor de R es mayor. Nos dice que si hay una relación, el valor P es menor al nivel de significancia de .05. Y para checar cómo está, vamos a hacer una gráfica de dispersión para verlo. Damos OK y aquí ponemos triunfos y luego diferencias. Damos OK, vemos la gráfica de dispersión a ver qué nos dice. Pues miren,
aquí se ve que no hay una correlación. Entonces vamos a ver qué nos dice. Dice que existe suficiente evidencia para sustentar la afirmación de una correlación lineal entre las diferencias dadas, entre las carreras anotadas y las carreras permitidas y las proporciones de triunfos. Los datos nos dicen que sí hay una correlación, pero o será porque están aquí agrupadas. Ese es el detalle, que no están dispersas en todo, sobre toda la línea, sino que están agrupadas. Si pueden ver, aquí están casi todas a la misma distancia, y estos también están parecidos. Entonces no es que sean valores atípicos, sino que están muy amontonados ahí todos los mismos valores. Entonces parece ser que sí hay una correlación lineal. Los datos así lo muestran, y si deducimos de esta manera es que están aquí agrupados. Bien, terminamos con este ejercicio y seguimos con el ejercicio número 28, que dice edades de mejores actrices y actores. A continuación se presentan las edades de actrices y actores en el momento en que ganaron el Oscar. Las edades correspondientes están pareadas de acuerdo al año. Y la pregunta es, ¿hay evidencia suficiente para concluir que existe una correlación lineal entre las edades de los mejores actores y de las mejores actrices? Tenemos aquí la tablita, y también esta tablita la tenemos previamente capturada ya aquí en Minitab, la columna 11 y 12. Nos venimos a Stat, Basic Statics, checamos Correlation y ponemos mejores actores primero, luego mejores actrices, le damos OK y nos salen los datos. Y aquí el R nos sale menos 0.353 y el valor de P es 0.13. Entonces los datos numéricos nos dicen que no existe una relación, una correlación entre ambos. Vamos a checar la tabla 6. ¿Cuántos datos son? Son 19 datos. 19, aquí tenemos la tabla. 19, el valor crítico es 0.456, por lo que está por debajo del valor crítico, no tiene correlación. Y el 0.13 pues está por encima del valor del nivel de significancia de 0.05. Vamos a hacer una gráfica de dispersión con estos datos. Vamos a ver qué nos muestra. Ok, y metemos los datos, mejores actores, mejores actrices, y le damos OK. Vamos a ver qué nos muestra. Y como vemos, efectivamente están completamente dispersos, no están como en la otra que estaban en el centro todos, pero estos sí están completamente dispersos. Entonces vamos a ver qué nos dicen los resultados. Tenemos que, como ya dijimos, el valor de R es menos 0.353 y el valor crítico es 0.456, por lo que por eso no hay una correlación, y el valor P pues excede el nivel de significancia del 0.05. Entonces, ¿qué tenemos? Que no existe suficiente evidencia para sustentar la afirmación de una correlación lineal entre las edades de los mejores actores y las mejores actrices. Siguiente tema, regresión. Concepto clave. En la presente sección describimos la ecuación de la recta que se ajusta mejor a los datos muestrales pareados. Dicha fórmula describe algebraicamente la relación entre las dos variables. A la recta con el mejor ajuste se le conoce como recta de regresión y su ecuación se denomina ecuación de regresión. Es posible graficar la ecuación de regresión en un diagrama de dispersión para determinar de manera visual que también se ajusta a los datos. También se presentan métodos para hacer predicciones a partir de la ecuación de regresión. Definición. A partir de un conjunto de datos muestrales pareados, la ecuación de regresión que vemos aquí es y es igual a b0 más b1 por x, que es la pendiente por la recta. Dice, describe algebraicamente la relación entre las dos variables x y y. La gráfica de la ecuación de regresión se denomina recta de regresión o recta del mejor ajuste o recta de mínimos cuadrados. La ecuación de regresión expresa una relación entre x, que es la llamada variable explicativa, variable de predicción o variable independiente, y y, que es la llamada variable de respuesta o variable dependiente. La definición anterior indica que en estadística la ecuación típica de una línea recta y es igual a
m por x más b se expresa en la forma y es igual a b0 más b1 por x, donde b0 es la intersección con el eje y b1 es la pendiente. Requisitos. Número 1. La muestra de datos pareados XY es una muestra aleatoria de datos cuantitativos. 2. El examen visual del diagrama de dispersión indica que los puntos se aproximan al patrón de una línea recta. 3. Los valores atípicos pueden tener un gran efecto sobre la ecuación de regresión, por lo que se debe de eliminar cualquier valor atípico. Si se sabe que es un error, es importante tomar en cuenta los efectos de cualquier valor atípico que no sea un error conocido. Nota: los requisitos 2 y 3 representan una verificación simplificada de los siguientes requisitos formales del análisis de regresión. Para cada valor fijo de X, los valores correspondientes de Y tienen una distribución en forma de campana. Para los distintos valores fijos de X, las distribuciones de los valores correspondientes de Y tienen la misma desviación estándar. Esto se viola si parte del diagrama de dispersión presenta puntos muy cercanos a la recta de regresión, mientras otra porción del diagrama presenta puntos que se alejan mucho de la recta de regresión. Consulte la explicación de las gráficas residuales en la parte 2 de esta sección. Para los distintos valores fijos de X, las distribuciones de los valores correspondientes de Y tienen medias que se ubican en la misma línea recta. Los métodos de esta sección no se ven muy afectados si los supuestos de distribución normal e igualdad de las desviaciones estándar no se satisfacen totalmente. Fórmulas. Fórmulas para calcular la pendiente de B1 y la intersección con el eje Y, que es B0, en la ecuación de regresión. Dice fórmula 10.3, la pendiente. B1 es igual al coeficiente de R, que es la desviación estándar de Y entre la desviación estándar de X, que es o el R, por la división entre la desviación estándar de Y y la desviación estándar de X. Y la fórmula 10.4 es la intersección con el eje Y, que es B0 es igual a la media de Y menos B1 por la media de X. ¿Sí? Entonces aquí tenemos las fórmulas. Ya con estas fórmulas vamos y nos vamos directamente a hacer los ejercicios de el tema 10.3, que es regresión. Vamos a hacer los ejercicios 3, 6, 7, 16, 17, 27, 30 y 31 de este tema del libro Mario F. Triola de Estadística. Bien, comenzamos. El ejercicio número 3 dice correlación y pendiente. La fórmula 10.3 indica que la pendiente de una recta de regresión se puede calcular evaluando R por la división entre la división estándar de Y y la división estándar de X, que es la fórmula 10.3, que sabemos acerca de la gráfica de la recta de regresión si R es un valor positivo. ¿Qué sabemos acerca de la gráfica de la recta de regresión si R es un valor negativo? Bueno, si R es positivo, la recta de regresión tiene una pendiente positiva y sube de izquierda a derecha. Si R es negativa, la pendiente de la recta de regresión es negativa y baja de izquierda a derecha. Ahí solucionamos ese problema. Entonces nos vamos al 6, estaturas de madres e hijas. Se obtuvo una muestra de 8 pares de madres e hijas y se midieron las estaturas en pulgadas. El coeficiente de correlación lineal es 0.693 y la ecuación de regresión es Y es igual a 69 menos 0.0849 por X, donde X representa la estatura de la madre según datos de la National Health Examination Survey. La estatura media de las madres es de 63.1 pulgadas y la estatura media de las hijas es de 63.3 pulgadas. Calcule la mejor estatura predicha de una hija si la madre tiene una estatura de 60 pulgadas. Bueno, aquí tenemos el resultado, pero ¿cómo se calcula esto? Tenemos la ecuación de regresión, que es 69 menos 0.0849 por X. Nos venimos aquí a Excel, vamos a poner la fórmula, es 69. Está un poquito lenta, siempre Excel online es un poco lento. Ok, por aquí lo tenemos ya. Still loading. Espera nomás en lo que carga.
usando para calcular las ecuaciones de regresión. Aquí tenemos, ¿dónde lo teníamos? Aquí está, tenemos la formulita aquí, 69 menos 0.0849. Igual lo podemos hacer aquí nuevamente, lo vamos a hacer aquí, 69.0849. Entonces 69.0, aquí tenemos este dato. El 1 pues lo vamos a multiplicar por 1 porque lo tenemos así en la formulita, y es 0.0849 menos 0.0849, y su estatura de la madre que se predice es de 60 pulgadas, y estos dos ponemos valores ceros. Estos son para cuando vengan otros cálculos. Entonces tenemos que la estatura predicha 0.849, es 0.849 aquí, es al revés, 849. Ok, entonces el resultado es que la estatura predicha para una hija 63.906, nos venimos aquí a nuestros datos. Entonces vemos que la estatura predicha es de 63.906 pulgadas si la madre tiene una estatura de 60. Entonces así se calcula este dato con la ecuación de regresión. Es muy fácil. Vemos la 7 ahora. Dice estatura y pulso. Se obtiene una muestra de 40 mujeres y se mide su estatura en pulgadas y su pulso en latidos por minutos. El coeficiente de correlación lineal es de 0.202 y la ecuación de la recta de regresión es 18, y es igual a 18.2 más 0.920 por x, donde x representa la estatura según datos de National Health Examination Survey. La media de las 40 estaturas es 63.2 pulgadas y la media de los 40 pulsos es 76.3 latidos por minuto. Calcule el mejor pulso predicho de una mujer que mide 70 pulgadas de estatura. Aquí pusimos 82.6, vamos a ver si es cierto. Vamos aquí a Excel y vamos a poner y es el valor de 18.2, habíamos quedado 18.2 por 1, así está bien, más este es 0.920 y quedamos que una estatura de, bueno, ahorita vemos ese resultado. Vamos a ver cuánto nos marca si su pulso es de 70, si su estatura es de 70 pulgadas. Aquí le cambiamos a 70. Nos dice que sus pulsos deberían de ser 82.6. Entonces así es como se calcula con la ecuación de regresión. Esta vale x, este es el valor de y. El 1 lo ponemos porque lo multiplicamos por 1 aquí en esta fórmula que tenemos aquí, porque tengo una fórmula. Entonces este es el valor de las x más su variable, que es 70. Entonces aquí así queda 82.6, es el mejor pulso predicho para una mujer que mide 70 pulgadas de estatura. Bien, nos vamos al ejercicio número 16, que dice determinación de la ecuación de la recta de regresión y predicciones. En los ejercicios 16 y 17 utilice los mismos conjuntos de datos que en los ejercicios de la sección 10.2. En cada caso determine la ecuación de regresión permitiendo que la primera variable sea la variable de predicción x. Calcule los valores predichos indicados siguiendo el procedimiento de predicción descrito en la figura 10.5. Bueno, el ejercicio es el 16, dice estaturas de presidentes y finalistas. Calcule la mejor estatura predicha de Goldwater, el candidato que obtuvo el segundo lugar, si la estatura de Johnson, el candidato presidencial ganador, es de 75 pulgadas. La pregunta es, ¿la estatura predicha de Goldwater se acerca a la estatura real de 72 pulgadas? Y bien, aquí tenemos la tablita, misma tablita que ya tenemos previamente capturada en Minitab, que es, aquí tenemos el ganador,
y el segundo lugar. Entonces nos venimos a Stat y aquí es regresión y Fit Regression Model, que es bien, tenemos ganador 1 y segundo lugar. Entonces ponemos ganador 1, primero segundo lugar y luego ganador 1. Ok, y le damos ok. Aquí vemos que nos da todos los datos: regresión, el ganador, el error. Entonces queremos la ecuación de aquí está, esta es la ecuación de regresión, que la vamos a anotar para hacer el cálculo. Es 95.4 menos 0.321, ¿sí? De el ganador 1, que es X. Bien, entonces nos venimos a Excel y hacemos el cálculo. Ok, en Excel metemos los datos. Yo ya lo tengo aquí, ya los tenía capturados previamente, pero lo voy a hacer nuevamente para que vean. Es 95.4, las Y, ese siempre va a ser por 1, y tenemos las X, que es menos 0.321, ¿sí? Aquí en el valor vamos a ver qué es lo que me pide. Sí, que si la estatura es de 75 pulgadas, ¿verdad? Entonces, si la estatura es de 75 pulgadas, aquí la vamos a poner para que nos dé el mejor valor predicho. Entonces nos da un resultado de 71.425 pulgadas. Entonces vamos a ver si su estatura real es de 72 pulgadas, pues vemos que aquí lo tengo, 71.28 pulgadas. Aquí me salió 71.425 pulgadas. Entonces lo cambiamos aquí, 71.425 pulgadas. No, mentiras mías. Aquí está, la ecuación de la recta es 95.38 y menos 321.13. Bueno, allá se redondea con el Minitab. Entonces ya lo tenemos aquí, lo multiplicamos por el 75 que les mencionaba. Aquí lo ponemos, son las 75 pulgadas del ganador. Entonces me da un valor de 71.28 pulgadas y la estatura predicha es de 71.28 pulgadas y la real es de 72 pulgadas. Quiere decir que se acerca mucho. Entonces sí está bien valorado ese valor predicho de 71.28 a 72, que es 8 de pulgada o 0.6 de la diferencia. Está muy bien predicho. Así es como se predice esto, ¿no? Bien, nos vamos al ejercicio número 17, medición de focas a partir de fotografías. Dice, calcule el mejor peso predicho en kilogramos de una foca si la anchura de la cabeza medida a partir de una fotografía es de 9 centímetros. Entonces aquí tenemos los datos de la anchura de la cabeza y el peso del animal. Nos vamos a Minitab y tenemos también ya previamente capturado aquí. Vemos que nuestros datos están un poco salidos. A ver qué nos faltó: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 2, 4, 6, 2, 4, 6. Oh, no, aquí está, anchura de cabeza y peso. No, sí está correcto, deja nomás lo alineo aquí está. Entonces ya tenemos la anchura de la cabeza y el peso. Nos venimos a Stat, Regression y Fit Regression Model. Entonces igual aquí ponemos datos de el peso primero y luego la anchura de la cabeza. Y bueno, ok, para que nos den los datos y que nos dé la la ecuación de regresión. La ecuación de regresión aquí nos dice que es menos 156.9 más 40.18 por X, que es la anchura de la cabeza.
Entonces nos vamos a ir a Excel y también lo vamos a poner aquí. Menos 156.9 por 1, ese va a ser siempre, más 40.18 que es por X, que es el 9 centímetros, nos da un peso de 204.72, es igual a 204.72, el mejor peso predicho. Entonces vemos aquí, y tenemos la ecuación de regresión. 157 está redondeada, 40.2 también está redondeado, y el 205 también está redondeado, que es 204.72, se sube a 205 kilogramos. Entonces así es como se predice esta, ¿no? Nos vamos al ejercicio número 27, que dice: tamaño del cerebro e inteligencia. Calcule la mejor puntuación del coeficiente intelectual predicha de una persona cuyo cerebro tiene un tamaño de 1275 centímetros cúbicos. Bien, tenemos aquí los tamaños de los cerebros y el coeficiente intelectual de cada uno de ellos. Nos vamos a Minitab, también ya lo tenemos previamente capturado. Aquí podrás ver tamaño del cerebro y coeficiente intelectual. Nos venimos a Stat, Regression, Fit Regression Model, y ponemos los datos, ¿no? Que es el coeficiente intelectual primero y luego el tamaño del cerebro. Damos OK. Esto es simplemente para sacar la ecuación de regresión, que aquí Minitab nos los da automáticamente. Unusual nos dice. OK, pero aquí está, Regression Equation, aquí está. ¿Sí? Es 71.8 más 0.0286 por X, que es el tamaño del cerebro. Entonces el tamaño del cerebro nos dice 1275 centímetros cúbicos, ¿verdad? Entonces nos vamos a Excel, hacemos el cálculo, ponemos aquí 71.8 por 1, ese va a ser 1, y 0.0286, y aquí vamos a poner 1000, que es el X, este representa el X, es 1275 centímetros cúbicos, y aquí ya nos da el resultado de un coeficiente intelectual de 108.265, que en psicología nada más se llega hasta el 100%, obviamente nadie rebasa su 100%, nadie tiene más del 100% de su capacidad, ¿no? Entonces tenemos aquí que Y es igual a la ecuación de regresión es 71.8 más 0.286 por X, o lo que se bien que su coeficiente intelectual es de 108.3, o lo que se conoce como media del coeficiente intelectual de 100. Así se define este problema, el número 7. Pasamos al ejercicio número 30, pesos de automóviles y distancias de frenado. Dice: remitas el conjunto de datos 16 del apéndice B y utilice los pesos de automóviles y las distancias de frenado correspondientes. Calcule la mejor distancia de frenado predicha para un automóvil que pesa 4000 libras. Bueno, nos vamos a Minitab también, donde previamente tenemos capturados ya. Podemos ver aquí el peso del automóvil y la distancia de frenado. Son 32 registros, 32 muestras. Nos venimos a Stat, Regression, Fit Regression Model. Lo que nos interesa sacar es la ecuación de regresión, como se los menciono. Entonces nos venimos a distancia de frenado primero y luego peso del automóvil. Le damos OK. Y nos dice la ecuación de regresión, aquí está, distancia de frenado. Es 141.24 menos 0.00124 por X. Nos venimos a Excel, hacemos el cálculo y ponemos en las Y 141.24 por 1 menos 0.00124, y aquí ponemos las X que nos pidió, vamos a ver qué nos pidió. Un vehículo que pese 4000 libras, entonces ponemos 4000 libras, y tenemos que 136.28.
Entonces dice, la ecuación de regresión es 141.24 menos 0.00124 y nos dice que la mejor distancia de frenado predicha para un automóvil de 4000 libras es de 136.28 pies. No, debe ser pulgadas. A ver. Van a ser pulgadas. Bueno, ese es el resultado, ¿no? Pulgadas o pies, el resultado es 136.28. Nos vamos al ejercicio número 31. Conteos de palabras de hombres y mujeres. Dice, remítase el conjunto de datos 8 del apéndice B y utilice los conteos de palabras medidos de hombres y mujeres en relaciones de parejas, incluidos en las primeras dos columnas. Calcule el mejor conteo de palabras predicho por una mujer, considerando que su pareja pronuncia 6000 palabras en un día. Bueno, nos venimos también a Minitab, donde ya tenemos aquí estas dos columnas, son hombres y mujeres, y conteos de palabras podemos ver. Nos venimos a Stat, Regression, Fit Regression Model, y ponemos primero mujeres y luego ponemos hombres. Le damos OK, buscamos la ecuación de regresión que nos lo va a dar aquí Minitab, aquí está, que es 13.439, es el valor de ella, 13.439 más .302 por X. Nos pide 6000 palabras, ¿verdad? Son 6, ¿cuánto pronuncia una mujer con 6000 palabras? El mejor valor predicho. Bueno, entonces aquí en la regresión es 3.439 por 1. Y aquí tenemos, es positivo, .302 y las palabras son 6000. Entonces nos da un resultado de que el mejor valor predicho es de 15.251. Entonces decimos que el mejor conteo de palabras predicho para una mujer, considerando que su pareja pronuncia 6000 palabras, bueno, pues es de 15.251 y aquí tenemos la respuesta. Ok, hasta aquí el tema de regresión. Tema 10.4. Variación e intervalos de predicción. Concepto clave. En la sección anterior se presentó un método para utilizar una ecuación de regresión con la finalidad de calcular un valor de predicción de Y. En esta sección se presenta un método para construir un intervalo de predicción que es una estimación del intervalo de un valor predicho de Y. Las estimaciones de intervalos de parámetros se conocen como intervalos de confianza, en tanto que las estimaciones de intervalo de variables se denominan intervalos de predicción. En la figura, en estas figuras que es la IST, podemos ver la desviación sin explicación y la explicada y la total. Vemos aquí la desviación total, desviación explicada desde el punto 5.13 al 5.19 y la desviación explicada. Bueno, esta es la que está hasta arriba sin explicar y la que está hasta abajo es la explicada, ¿no? ¿Qué es la desviación total? A partir de la media de Y, que es igual a 9, aquí lo tenemos, este punto, es al 5.9, que es Y menos la media de Y, es igual a 9 menos 19, que es 10. Esa es la desviación total. La desviación explicada a partir de la media de Y es igual a 9, del punto 5.19 es igual a la ecuación de regresión menos la media de Y, que es 13. Aquí está el punto 13 donde intersecta la Y, menos 9, que es igual a 4. Entonces esta es la desviación sin explicar. Entonces esta desviación a partir de la media se generaliza y define formalmente como sigue. En la figura 17 podemos apreciar también la siguiente relación, que es la desviación total, que es Y menos la media de Y, y la desviación explicada es igual a la intersección de Y menos la media de Y, más la desviación sin explicar, que es la Y menos el punto de intersección con Y, ¿no? Y aquí vamos a ver las definiciones.
dice, suponga que tenemos un conjunto de datos pareados que contienen el punto muestral XY, que el punto intersección Y es el valor predicho de Y obtenido por medio de la ecuación de regresión, y que la media de los valores Y muestrales es la media de Y. Dice, la desviación total de los datos pareados X y Y es la distancia vertical de Y menos la media de Y, que es la distancia entre el punto XY y la recta horizontal que pasa por la media muestral, que es la Y, la media de Y. La desviación explicada es la distancia vertical del punto donde intersecta la Y menos la media muestral de Y, que es la distancia entre el valor predicho Y la recta horizontal que pasa por la media muestral, que es Y, la media de Y. La desviación sin explicar es la distancia vertical de Y menos la del punto de intersección, que es Y, que es la distancia vertical entre el punto XY y la recta de regresión. La distancia Y menos el punto de intersección de Y también se conoce como residuo, tal como se definió en la sección anterior. Dice, definición de coeficiente de determinación. El coeficiente de determinación es la cantidad de variación en Y que se explica por la recta de regresión y se calcula como el coeficiente R elevado al cuadrado es la variación explicada entre la variación total. Podemos calcular el coeficiente R al cuadrado, que es el coeficiente de determinación, por medio de la definición que se da con la fórmula 10.5, o bien podemos simplemente elevar al cuadrado el coeficiente de correlación lineal, que es R. Y aquí vemos la fórmula 10.5, que es la variación total es igual a lo que estábamos viendo con las variaciones explicadas sin explicar. En este caso es Y menos la media de Y elevado al cuadrado, es su sumatoria, ¿no? Su sumatoria de Y menos la media de Y elevado al cuadrado, que es igual a la sumatoria de el punto de intersección de Y, o el valor predicho de Y, menos la media de Y elevados al cuadrado, más la sumatoria de Y menos el valor predicho de Y elevado al cuadrado. Entonces esa es la fórmula con la que se explica la recta de regresión, ¿no? O el coeficiente de determinación, ¿no? También definimos el intervalo de predicción. Un intervalo de predicción es una estimación del intervalo de un valor predicho de Y. Una estimación del intervalo de un parámetro, como la media de todos los precios del boleto del metro, suele denominarse intervalo de confianza, mientras que la estimación del intervalo de una variable, como el precio predicho del boleto del metro, se conoce como intervalo de predicción. Aquí el intervalo de confianza es porque ya tienen los datos numéricos de cada uno, y el intervalo de predicción pues no tienen los datos porque contiene una o más variables. Entonces cuando contiene una variable pues es intervalo de predicción. También vamos a definir el error estándar de la estimación. El error estándar de la estimación, denotado con la desviación estándar del error, es una medida de las diferencias o distancias entre los valores muestrales observados de Y y los valores predichos que se obtienen por medio de la ecuación de regresión. Está dado por la fórmula que es el error estándar, es una raíz de la división entre la sumatoria, que ya hemos visto, la sumatoria de Y menos el valor predicho de Y elevado al cuadrado, entre el tamaño de la muestra menos 2, ¿sí? O por medio de la siguiente fórmula equivalente, que es la fórmula 10.6, que es también una raíz de la división entre la sumatoria de la Y al cuadrado menos, habíamos dicho que es la pendiente, y por la sumatoria de las Y menos la intersección de Y por la sumatoria de la multiplicación de la X y Y entre el valor de la muestra menos 2. Así se puede definir el error estándar de estimación. Bien, pasamos a resolver los ejercicios de este tema.
de variación e intervalos de predicción. Son los ejercicios 2, 4, 6, 11 y 16 del libro de Mario Triola. Estadística nada más de Mario Triola. Bien, tenemos el ejercicio número 2 que dice: intervalo de predicción. Utilice las estaturas y los pesos descritos en el ejercicio 1. Se utiliza una estatura de 70 pulgadas para calcular que el peso predicho es de 180 libras. Describa con sus propias palabras un intervalo de predicción en esta situación. Bueno, es una estimación que se acerca al valor predicho de 180 libras con relación a la estatura de 70 pulgadas. 4. Coeficiente de determinación. Dice: utilice las estaturas y los pesos descritos en el ejercicio 1. El coeficiente de correlación lineal R es 0.522. Calcule el valor del coeficiente de determinación. ¿Qué información práctica nos da el coeficiente de determinación? Bueno, aquí nos pide que calculemos el coeficiente de determinación, que es nada más agarrar el coeficiente, el R, que es 0.522, lo elevamos al cuadrado y nos da el coeficiente de determinación. Entonces en este caso pues tenemos R al cuadrado es igual a 0.522, lo elevamos al cuadrado, es 0.272, ese es el coeficiente, y nos da el porcentaje de la variación total entre las estaturas y los pesos, que es de, si ese coeficiente lo transformamos a porcentaje, entonces nos da un 27%. Entonces dice que es el 27% es la variación total entre las estaturas y los pesos. Para resolver el ejercicio 6 nos dice que la interpretación del coeficiente de determinación. En el ejercicio 6 utiliza el valor del coeficiente de correlación lineal R para calcular el coeficiente de determinación y el porcentaje de la variación total, que se explica por medio de la relación lineal entre las dos variables de los conjuntos de datos de la PLCB. Dice 6, R es igual a 0.744, X es igual al presupuesto para película y Y es igual a la ganancia bruta de película. Pues, ¿qué significa? Si elevamos al cuadrado 0.744, vamos a usar la calculadora para que vean qué es lo que pasa, nada más. Voy a sacar la calculadora. Nada más para que vean cuando elevamos al cuadrado el 0.744, qué es lo que hace. Lenta, como si fuera una computadora esta calculadora. 0.744 elevado al cuadrado nos da un resultado de 0.5535, que es lo que tenemos aquí. 0.55, que significa que es el 53.3% de relación lineal la que tienen estas dos variables del presupuesto para la película entre la ganancia bruta de la película, y así es como se describen estos ejercicios nada más. Bien, entonces nos dice interpretación de resultados de un programa de cómputo. En los ejercicios 9 a 12 remítase a los resultados de Minitab que se obtuvieron utilizando datos pareados de los pesos en libras de 32 automóviles y sus cantidades de consumo de combustible en carretera en mililitros por galón o en millas por sobre galón, como se enlista en el conjunto de datos 16 del apéndice B. Además de los datos muestrales pareados, se dio la indicación a Minitab de que usara un peso de un automóvil de 4.000 libras para predecir la cantidad de combustible consumida en carretera. Entonces ya nos dan nuestros valores y nos dice el ejercicio número 11, dice predicción del consumo de combustible en carretera. Si un automóvil pesa 4.000 libras, ¿cuál es el valor que predice mejor el consumo de combustible en carretera? Suponga que existe una correlación lineal entre el peso y el consumo de combustible. Entonces vemos que aquí nos da la ecuación lineal. Si ya nos fuimos con los valores del conjunto B, vámonos a Minitab para que nos dé la ecuación de regresión. Ahí ya la tengo enlistada, la ecuación de regresión. Aquí tenemos pesos de automóviles.
Entonces, y la carretera, ¿no? El consumo en carretera. Nos venimos a stat, regression, fit regression, y lo que vamos a sacar aquí es el peso de automóvil, distancia de frenado, no. Ok, carretera, y luego peso de automóvil. Ok, ocupamos la ecuación de regresión. Aquí tenemos 50.50 menos 0.5869. Vamos a anotarla para que no se nos olvide. Ok, entonces son los datos que yo ya tengo aquí en la ecuación de regresión, pero nos vamos a sacarlo en Excel. Vamos a ver si es cierto. Con un peso de 4.000 libras. Entonces en Y ponemos 50.50. Oh cielos, ¿cómo está esta cosa? Ok, por 1. Y vemos que este es negativo. Menos 0.005869. Y su valor, queremos un valor de 4.000 libras. Nos dice que es 27.024. Vamos a ver qué nos dice acá. Dice que el consumo de combustible mejor predicho para un vehículo si pesa 4.000 libras es de 27.024 millas por galón. Entonces aquí lo tenemos ya. Así es como se saca este valor predicho. Con la ecuación de regresión, teniendo la ecuación de regresión, podemos predecir qué es lo que puede suceder con cualquier ajuste de acuerdo a los datos que tengamos. En este caso son 4.000 libras de lo que pesa el vehículo. Bien, pasamos al siguiente ejercicio. Dice, cálculo de medidas de variación en los ejercicios 13 a 16. Calcule la variación, calcule A, la variación explicada, B, la variación no explicada, C, la variación total, D, el coeficiente de determinación, y E, el error estándar de la estimación. En cada caso existe evidencia suficiente para sustentar una afirmación de una correlación lineal, de manera que es razonable utilizar la ecuación de regresión para hacer predicciones. Entonces aquí ya tenemos únicamente un ejercicio. Tenemos esta tablita que nos dice dióxido de carbono y temperatura. Bueno, obviamente ya la tenemos también en Minitab capturada previamente. Aquí está, CO2, temperatura. Vamos a sacar la ecuación de regresión. Vamos a stat, regression, fit regression para que nos dé CO2. No, primero la temperatura. CO2. Ok. Y aquí Minitab nos va a arrojar la ecuación de regresión, que es 10.483 más 0.1092 por X. Ok, nos vamos a Excel, hacemos el cálculo y aquí ponemos 10.483, que son las Y, más 0.1092, y el peso era de, ¿cuánto nos dijo? No, perdón, me equivoqué. Ya no vamos a hacer estos cálculos con la ecuación de regresión, sino que Minitab aquí nos los da automáticamente. Si vemos, nos pidió la variación explicada es, aquí tenemos la variación explicada es 0.3986. Esta es la variación explicada. ¿Por qué? Porque no vamos a hacer cálculos manuales. Nada más el sistema de cómputo de Minitab nos lo da automáticamente. Entonces la variación no explicada, aquí tenemos 0.1024. Aquí tenemos 0.1024, es la variación no explicada para estos datos que tenemos aquí, que es concentraciones en partes por millón para diferentes años.
Entonces la variación total pues es la suma de estos dos, que es 0.5010, pero aquí también nos la da la variación total. Podemos ver el análisis de la varianza explicada, la no explicada y la total. Y también nos pide el coeficiente de determinación, que es el R. Entonces aquí está el total, el R cuadrado. Nada más, aquí el cálculo lo tenemos que sacar quitándole el porcentaje. Obviamente quitándole el porcentaje queda en 0.7956, y aquí tenemos el coeficiente de determinación. Y el error estándar, ¿dónde está el error estándar? Aquí está el error estándar 11.113133.1131. Aquí ya no, nada más lo redondeamos. Entonces para sacar estos cálculos que nos pide, todos estos datos salen automáticamente del Minitab. Entonces no es bueno, es importante para que conozcamos el método, pero no tenemos por qué enrollarnos con tanto cálculo matemático si aquí Minitab automáticamente nos lo da, ¿no? Y es por eso este ejercicio, para que sepan que todos esos cálculos Minitab los da automáticamente. Entonces ya no nos vamos a molestar. Y hasta aquí este tema de variación e intervalos de predicción. Continuamos. Continuamos con el siguiente tema, que es el 10.5, regresión múltiple, del libro Estadística, Mario Triola. Concepto clave. Las secciones anteriores de este capítulo se aplican a una relación entre dos variables. En esta sección presentamos un método para analizar una relación lineal que incluye más de dos variables. Nos enfocamos en tres elementos fundamentales. 1. La ecuación de regresión múltiple. 2. El valor de la R al cuadrado ajustada. Y 3. El valor P. Debido a la naturaleza tan compleja de las operaciones requeridas, los cálculos manuales son poco prácticos y constituyen una amenaza para la salud mental, así es que en esta sección se destaca el uso y la interpretación de los resultados obtenidos con un programa estadístico de cómputo o una calculadora TI 8384 Plus. Bien, ya les había mencionado al finalizar el tema anterior que no hay necesidad de hacer los cálculos matemáticos manualmente, ¿no? ¿Por qué? Porque los programas de cómputo no lo dan. Bien, definición. Ecuación de regresión múltiple. Una ecuación de regresión múltiple expresa una relación lineal entre una variable de respuesta y dos o más variables de predicción, que es x1, x2, x3, xxx, hasta que, dependiendo las que sean, ¿no? Que no es muy recomendable que sean tantas variables, pero son todas las variables que le puedas poner. Dice, la forma general de una ecuación de regresión múltiple obtenida a partir de datos muestrales es el valor predicho de y, que es igual a b0 más b1 por x más b2 por x2 más b, así sucesivamente, ¿no? Dependiendo cuántas variables le ponga. Requisitos. Para cualquier conjunto específico de valores de x, la ecuación de regresión está asociada con un error aleatorio que suele denotarse con el símbolo e. Suponemos que estos errores se distribuyen normalmente con una media de 0 y una desviación estándar de tal, ¿no? Y que los errores aleatorios son independientes. Es difícil verificar tales supuestos a lo largo de esta sección. Suponemos que los requisitos necesarios se satisfacen. R al cuadrado. ¿Qué es la R al cuadrado? Dice, denota el coeficiente múltiple de determinación, que es una medida de lo bien que se ajusta la ecuación de regresión múltiple a los datos muestrales. Un ajuste perfecto daría como resultado R al cuadrado igual a 1, y un ajuste muy bueno daría por resultado un valor cercano a 1. Un ajuste muy deficiente se relaciona con un valor de R al cuadrado cercano a 0. R al cuadrado ajustada. ¿Qué significa? El coeficiente ajustado de determinación. Es el coeficiente múltiple de determinación R al cuadrado modificado para tener en cuenta el número de variables y el tamaño de la muestra. Se calcula por medio de la fórmula 17 que vemos aquí a continuación.
R al cuadrado ajustada, que es igual a R al cuadrado igual a 1 menos la división entre el tamaño de la muestra menos 1 sobre el tamaño de la muestra menos el número de variables más 1 por 1 menos R al cuadrado. ¿Sí? Que n es el tamaño de la muestra y k es el número de variables de predicción. Lineamientos para la determinación de la mejor ecuación de regresión múltiple. Dice 1. Utilice el sentido común y consideraciones prácticas para incluir o excluir variables. 2. Considere el valor p. Seleccione una ecuación que tenga significancia general, tal como lo determina el valor p, indicado en los resultados del programa de cómputo. 3. Considere ecuaciones con valores altos de R al cuadrado ajustada y trate de incluir solo unas cuantas variables, en vez de incluir casi todas las variables disponibles. Trate de incluir relativamente pocas variables de predicción, que era lo que les mencionaba. Bueno, y se selecciona una ecuación que tenga un valor de R al cuadrado ajustada con esta propiedad. Si se incluye una variable adicional de predicción, el valor de R al cuadrado ajustada no se incrementa de manera sustancial. Para un número dado de variables de predicción X, seleccione la ecuación con el valor más grande de R al cuadrado ajustada. Para eliminar las variables de predicción X que no tienen mucho efecto sobre la variable de respuesta Y, sería útil calcular el coeficiente de correlación lineal R para cada par de variables en consideración. Si dos variables de predicción tienen un coeficiente de correlación lineal muy alto, no es necesario incluir ambas y debemos excluir la variable con el valor más bajo de R. Bien, pasamos a resolver los ejercicios que nos pide aquí la tarea. Entonces, para este tema de regresión múltiple vamos a solucionar los ejercicios 3, 6 y 15 del tema 10.5 de regresión múltiple del libro Estadística de Mario Triola. El 3, ¿qué dice? Predicción de color de ojos. Un genetista desea desarrollar un método para predecir el color de los ojos de un bebé a partir del color de ojos de cada uno de los padres. ¿Se pueden emplear los métodos de esta sección? ¿Por qué? Entonces, no se pueden emplear. ¿Por qué? Porque los datos son categóricos o cualitativos, o sea, es una calidad. Los métodos de esta sección requieren datos cuantitativos y que existen excepciones con la regresión logística. Hay una por ahí, regresión logística, eso no lo vamos a ver ahorita en este tema. Pero lo cualitativo es, por ejemplo, color de los ojos, pues no es cantidad, entonces no se puede utilizar este método para predecir el color de ojos. Si tuviéramos, por ejemplo, una tabla donde dirían, no, pues 100 niños nacieron con ojos azules, 100 niños nacieron con ojos verdes y 400 con ojos café. Bueno, ahí tenemos una tabla con datos cuantitativos de datos cualitativos. A eso se refiere en esta sección, ¿no? Bien, pasamos al siguiente ejercicio. Interpretación de resultados de programas de cómputos. En los ejercicios 5 a 8 remítase al resultado de Minitab y responda a las preguntas formuladas o identifique los elementos indicados. El resultado de Minitab se basa en las cantidades medidas de alquitrán, monóxido de carbono y nicotina de una muestra de 25 cigarrillos de tamaño grande, incluidas en el conjunto de datos 4 del apéndice B. Bien, eso ya los tengo también capturados en Minitab. Y dice el ejercicio 6, mediciones de cigarrillos. Identifique lo siguiente: identifique el valor P, identifique el valor de R al cuadrado e identifique el valor ajustado de R al cuadrado. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Nos vamos a ir a Minitab y vamos a buscar las columnas que necesitamos: alquitrán, nicotina y CO. Entonces nos venimos a Stat, Regression, Fit Regression Model y ponemos los datos. El primer dato es, vamos a ver qué nos pide. Identifique los siguientes, los elementos indicados del retorno se basan en las cantidades de alquitrán monóxido. Bueno, alquitrán vamos a poner primero.
alquitrán, y aquí vamos a poner el monóxido y la nicotina en predictores continuos. Aquí en predictores continuos, ahí podemos poner todas las variables que nos pidan, ¿no? En este caso nos pide 2 variables, las ponemos ahí y le damos OK. Vamos a ver lo que nos está pidiendo el ejercicio. Nos dice el valor P. Ok, aquí tenemos todos los datos del monóxido, el alquitrán contra el monóxido y la nicotina. Entonces el valor P value, aquí está, miren, el valor P de regresión. Tenemos todos los datos, observación, residuo, la de regresión, la ecuación de regresión y el p-value. El valor P es 0.675, para la nicotina, para el monóxido de carbono es 0.56 y para la nicotina es 0.146. R al cuadrado ajustado. Pues aquí está. Bueno, vemos el valor P es de 340. ¿Dónde estás? Se me perdió el valor P. No, aquí está. Bueno, yo creo que ayer me salió otro resultado, hoy me está saliendo otro resultado. No es que los haya puesto al revés las columnas. Bueno, pero aquí está el valor P. El valor P lo vamos a modificar y le vamos a poner 0.675. Lo modificamos. Cuando quiera. Se puso lento. Ese es el valor P, 0.675. Y vemos que otra nos pide el valor de R al cuadrado. Aquí está el valor de R al cuadrado. Como es porcentaje, lo cambiamos a 0.20. ¿Sí? Yo creo que cambié las columnas. Es 0.20, 0.2082, que sería el 21%. 0.20, no, 0.2, sí, 0.2082. Entonces es lo que tenemos ahí. Y el R ajustado es 13.62, que es 13.62. Así, esos son los valores que nos da el Minitab. Lo que pasa es que si nos equivocamos con las columnas, la regresión se hace diferente, por eso hay que tener cuidado cuáles datos son los que vamos a meter primero y qué es lo que ocupamos primero. Bueno, entonces son los datos que nos pide este ejercicio. Y ahora nos venimos al ejercicio número 15, que dice rendimiento de automóviles. Remítase al conjunto de datos 16 del apéndice B y determine la mejor ecuación de regresión donde el consumo de combustible en carretera en millas por galón sea la variable de respuesta Y. Como es fácil medir el peso del automóvil, su longitud y su desplazamiento o capacidad volumétrica o cilíndrica, utilice únicamente esas variables como posibles variables de predicción. Y la pregunta es, ¿la mejor ecuación es buena para predecir el consumo de combustible en carretera? Pues vamos a ver. Dice, vamos a Minitab, también ya están aquí. Año, valor, mujeres, muertes. Aquí está. Peso del automóvil, capacidad de desplazamiento, peso de automóvil y carretera. Que es, la Y viene siendo la variable de respuesta, el combustible en carretera. Ok, este es el combustible en carretera. Capacidad de volumen. Están un poco separadas, pero esta es la Y. Vamos a ponerle aquí para que no se nos olvide que esta es la Y. Ok. Y nos venimos a Stat, Regression, Fit Regression. Y buscamos carretera. Esta es la Y.
y luego ponemos peso de automóvil y desplazamiento. Eso no importa, pueden ir como sea. Entonces ya tenemos aquí, ¿qué nos pide? Nos pide que utilicemos esas variables como posibles variables de predicción. Dice, la mejor ecuación es buena para predecir el consumo de combustible en carretera. Vamos a ver. La mejor ecuación, aquí está, 40y es igual a 47.89 menos 0.0040 menos 0.0823. Ok, aquí tenemos, aquí ya tenemos la ecuación de regresión, donde x1 es el peso y x2 es el desplazamiento o capacidad volumétrica. Bueno, aquí lo que sucede es que estamos haciendo esta ecuación de regresión con dos variables, y entonces también aquí ya la tenemos anotada. Ok, tenemos anotada con dos variables, y ahora la vamos a hacer con una sola variable, a ver qué nos dice, qué es lo que nos pide. Ok, entonces quitamos capacidad de volumen y le damos ok, y nos va a dar una ecuación de regresión. Aquí está, 50-50. ¿Por qué? Porque nos dice que aquí la R cuadrado ajustada es 63.86, y en la otra nos decía que su R ajustada es de 64.42. Entonces, ¿qué nos dice? Que no importa, nos dice que no importa que su R cuadrada sea menor en porcentaje, porque varía muy poquito, pero lo importante, que era lo que decía la teoría al inicio, es de que si podemos quitar una variable es mejor quitarla, que es lo que tenemos aquí. Dice, esta ecuación de regresión tiene dos variables de x, ¿sí? Y con un R cuadrado ajustada de 0.644 y el valor P más bajo. Entonces la segunda que hicimos con una sola variable nos da esta ecuación de regresión de 50.5 menos 0.00587, donde x representa el peso, ya que también tiene un valor P muy bajo y su valor de R al cuadrado es 60.6399, que es un punto de diferencia, y es un poco menor que ese 0.644, pero es mejor utilizar una ecuación de regresión con menos variables de predicción. Por eso es mejor nos daría porque la pregunta aquí es, ¿la mejor ecuación es buena para predecir el consumo de combustible en carretera? Entonces, obviamente, pues nos da nos da casi la misma cantidad, pero la teoría dice que es mejor utilizar menos variables. Entonces, por eso aquí esta respuesta, ¿no? Es mejor utilizar una ecuación de regresión con menos variables. Y hasta aquí dejamos este tema y pasamos al siguiente. Tema 16. Elaboración de modelos. Concepto clave. En las secciones anteriores de este capítulo se estudiaron únicamente relaciones lineales, pero en esta sección se introducen algunos conceptos básicos para calcular una función no lineal que se ajuste a los datos muestrales. Esta función se denomina modelo matemático, el cual es simplemente una función matemática que se ajusta a datos del mundo real o que los describe. En vez de utilizar datos muestrales seleccionados al azar, consideraremos datos reunidos periódicamente a través del tiempo
o alguna otra unidad básica de medición. Existen algunos métodos estadísticos poderosos que podemos estudiar, tales como la serie de tiempo, pero el principal objetivo de esta sección es describir brevemente la manera en que puede utilizarse la tecnología para obtener un buen modelo matemático. Aquí vemos modelos genéricos de la calculadora TI 8384 Plus. Vemos la fórmula lineal, y es igual a más b por x, y aquí vemos su descripción gráfica, como lo da la calculadora. Tenemos el cuadrático, y es igual a por x al cuadrado más b por x más c, y aquí lo vemos cómo hace la parábola en la calculadora. Y tenemos el logarítmico, exponencial y potencia. Aquí vemos cómo se describen, ¿no? Aquí están descritos los diferentes tipos de modelos matemáticos. Bien, reglas básicas para desarrollar un buen modelo matemático. 1. Busque un patrón en la gráfica. Utilice los datos muestrales para construir una gráfica, por ejemplo, un diagrama de dispersión. Luego compare el patrón básico con las gráficas genéricas conocidas de las funciones lineales, cuadráticas, logarítmicas, exponenciales y potencia. Vea cuál de las gráficas de los resultados se acerca más a la gráfica de los datos muestrales. 2. Calcule y compare valores de R al cuadrado para cada modelo que considere. Utilice programas de cómputo o una calculadora TI 8384 Plus para obtener el valor del coeficiente de determinación R al cuadrado. Los valores de R al cuadrado se pueden interpretar aquí de la misma forma que se interpretaron en la sección 10.5. Seleccione funciones que den como resultado valores más grandes de R al cuadrado, ya que corresponden a funciones que se ajustan mejor a los puntos observados. Sin embargo, no dé demasiada importancia a las diferencias pequeñas, como la diferencia de R al cuadrado es igual a 0.984 y R al cuadrado es 0.989, que era lo que veíamos en el último ejercicio del tema anterior. 3. Reflexione. Aplique el sentido común. No utilice un modelo que conduzca a valores predichos que son poco realistas. Utilice el modelo para calcular valores futuros, valores pasados y valores faltantes. Luego determine si los resultados son realistas y lógicos. Bien, la mejor opción de un modelo depende del conjunto de datos que se analizan y requiere no solo de cálculos, sino también de ejercitar el juicio. Aquí finalizamos la teoría de estos temas y damos paso a la resolución de ejercicios de este último tema. Vamos a resolver los ejercicios 2, 4, 6, 10 y 12 del tema 16 de elaboración de modelos del libro Mario F. Triola de estadística. ¿Okay? Bien, el ejercicio número 2 dice Superbol y la R al cuadrado. Dice, al utilizar las cantidades de puntos anotados en cada Superbol desde 1980 hasta el último que se había realizado cuando se escribió este libro, obtuvimos los siguientes valores de R al cuadrado para los diferentes modelos. Para el lineal 0.002, para el cuadrático 0.082, logarítmico 0.003, exponencial 0.005, potencia 0.001. Dice, con base en estos resultados, ¿cuál modelo es mejor? El mejor modelo es un buen modelo. ¿Qué sugieren los resultados sobre la predicción de la cantidad de puntos anotados en un juego futuro de Super Bowl? Bueno, aquí tenemos, simplemente mirándolo de esta forma, vemos que el lineal es 0.002, el cuadrático es 0.082, el logarítmico 0.003 y el exponencial 0.005 y el de potencia 0.001. ¿Qué vemos aquí en estos datos? Nos dice que el mejor modelo matemático que nos funciona es aquel que el R al cuadrado se ajuste esté más cercano al 1, y el más deficiente es el que esté más cercano a 0. Entonces aquí vemos primero que el mejor modelo matemático es el modelo cuadrático, porque es el que más elevado está, más alejado del 0 está. Y nos pregunta que si el mejor modelo es un buen modelo. Yo le respondo que no es un buen modelo, pues indica que solo hay el 8.20% de probabilidad de anotar puntos en un juego, en juegos futuros de Super Bowl.
Y eso es lo que sugieren los resultados, ¿no? O sea, yo viendo los ejercicios que ya están aquí, que nos pasan por la plataforma, contestó exactamente lo mismo, ¿no? Que el mejor modelo es el cuadrático y que no es un buen modelo. Entonces, aquí nomás lo apunto porque cuando lo miré me causó gracia el ver lo que, el, pues que estamos teniendo una buena deducción lógica a partir de estos razonamientos, que es lo que se necesita en la estadística, ¿no? Entonces, cuando vean que su R al cuadrado está muy baja, pues no es un buen modelo, definitivamente. Todo el R al cuadrado se tiene que ajustar lo más que se pueda al 1. Bueno, entonces pasamos al ejercicio número 4, que son las proyecciones. En esta sección utilizamos los valores poblacionales del año de 1800 al año 2000 y encontramos que el mejor modelo es el que está descrito por Y es igual a 2.77 x al cuadrado, o por x al cuadrado menos 6 por x más 10.01, donde el valor poblacional de Y está dado en millones. Y nos pregunta aquí, ¿por qué sería erróneo utilizar este modelo si se desea proyectar el tamaño de la población para el año 2099? Bueno, porque la teoría nos dice que existe un gran riesgo al hacer estimaciones de tiempo que están más allá del alcance de los datos disponibles, ¿no? Entonces, si nos ponemos a hacer predicciones de aquí al año 3000, pues nosotros estamos... los datos que salieron para empezar son de 1800 al 2000, es un lapso de 200 años. Y si queremos hacer una predicción al 2999, pues estamos hablando casi de 1000 años. Y para hacer una predicción de 1000 años con datos poblacionales, pues no sabemos, o sea, las predicciones pueden ser erróneas, ¿no? Podemos calcular probablemente hasta dentro de 100 años con lo que tenemos. Pero la teoría dice que al hacer estimaciones en tiempos que están más allá del alcance, o que son muy largos, pues no serían buenas estimaciones, ¿no? Ahí contestamos la pregunta número 4. Bien, el siguiente ejercicio dice, obtención del mejor modelo. En los ejercicios 6, 10 y 12, construye un diagrama de dispersión e identifique el modelo matemático que se ajusta mejor a los datos indicados. Suponga que el modelo se va a emplear únicamente para el alcance que tienen los datos y considere solo los modelos lineal, cuadrático, logarítmico, exponencial y potencia. Bueno, ahí yo creo que hay un error del libro, porque pues los puso todos, ¿no? Son 5. Dice, la tabla lista el valor en dólares, el valor Y en dólares de $100 invertidos en un certificado de depósito del MetLife Bank. Entonces aquí tenemos ya el año 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, valor y los datos. Vamos a ver cómo se hace este ejercicio. Vamos a ver cuáles se ajustan mejor. Entonces en Minitab va a ser un poquito no complejo, pero sí vamos a tener que estar haciendo de uno por uno. Entonces nos vamos a ir a los datos, año y valor. Aquí está el C35 y el C36. Nos vamos a Stat, Graph, era Stat, no, Regression. Vamos a ver qué nos dice Regression. Vamos a ver si es Best Fit Regression Model. Ok, no importa, con que nos dé el valor los valores predichos. Ahí, los valores de R al cuadrado, esos son los que vamos a necesitar. Primero vamos a poner el año. ¿Cuál es? El C35 y C36. Primero vamos a poner el C36, el valor, y luego el año. C35. Vamos a ver qué nos dice. Ok, tenemos que escoger el modelo, pero aquí automáticamente escogió el modelo lineal. Vamos a ver si es cierto. Stat, Basic, Regression, Fit. Aquí vamos a ver el modelo. No es este. Déjenme ver cuál es el que nos pide. Super Bowl. Es la página 573. Vamos al libro.
Bueno, le voy a hacer pausa aquí. Entonces nos venimos aquí al año y al valor C35. Nos venimos a Stat Regression Fitted Line Plot aquí. Entonces Fitted Line Plot, el Y, vamos a ponerle que es C30, el valor, y el X es el año, y vamos a ponerle lineal. Primero aquí es, en esta parte donde dice Type of Regression Model, es el tipo de modelo de regresión. Entonces vamos a ponerle lineal y le vamos a dar ok. En opciones, aquí tiene la forma logarítmica con nivel de significancia 95.0, entonces ya le vamos a dar ok, y vamos a estar anotando. Fíjense cómo esta línea está casi ajustada, está al 99.8 99.8% en la lineal. Entonces vámonos y la vamos a poner aquí en nuestros ejercicios. Aquí tenemos ya 99.8%. También la vamos a checar esa misma lineal. Tiene aquí una forma para, en opciones le ponemos logarítmica. La vamos a transformar en logarítmica y vamos a darle ok, lineal logarítmica, y baja la R ajustada al 88.6 y la R cuadrada 90.5. También ya tenemos aquí 88.6. Ahora vamos a hacer la cuadrática. Bueno, nos vamos a olvidar de esa y vamos a hacer pura cuadrática. Stat Regression, y aquí ahora es cuadrática. Aquí como nomás es cuestión de cambiarle el modelo, ok, y tenemos aquí es cuadrática. Esta se ajusta al 99.6 y 99.4. vamos a ver 99.6, aquí es cuadrática 99.6 y 99.4, ok. Y de aquí nos vamos a la exponencial. No es la exponencial, es la regresión fit plot, la cúbica, la potencia. Ok, quitamos eso. Ok, y nos da un ajuste de 100%, el de la potencia. Aquí está 100%. El cuadrático creo que también, nada más que te lo tenía ahí como exponencial. Vamos a ver qué dice el cuadrático. Está también al 100%. Entonces el cuadrático o el de potencia se ajusta mejor a el modelo matemático para ver estos datos. Ok, así es como queda este número 6. Ahora nos vamos al número 10. Dice, muertes por choques de vehículos automotores. A continuación se presenta el número de muertes en Estados Unidos como resultado de choques de vehículos automotores. Utiliza el mejor modelo y el segundo mejor modelo con la finalidad de calcular el número proyectado de este tipo de muertes para el año 2010. Difieren mucho las dos estimaciones. Bueno, vamos a ver. Vamos a ver. Entonces ya tenemos también aquí capturado previamente el número de muertes y el año. Aquí están, es el 37 y el 38. Nos venimos a Stat Regression Fitted Line Plot y ponemos 37 muertes, el año 38, 37. Aquí ya lo ponemos. Primero vamos a hacer la lineal. Ok. Y aquí nos da
un R cuadrada del 33.7 y 20.4 para el año que dijo, para el año 2010. Ahorita lo checamos ese. Nos da aquí la regresión. Aquí está la regresión. 37. Entonces ya sacamos la ecuación de regresión de muertes, ya lo tenemos aquí capturado. Esta es la primera que tenemos capturada. Entonces tenemos que con la modelo lineal nos dice que el 33.7% del R al cuadrado ajustada nos da una muerte proyectada para el 2010 de 47.147. ¿Por qué? Porque son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 de 5 en 5 años, son 7 muestras de 5 en 5 años. Entonces la muestra 8 sería el 2010. Entonces ya la tenemos aquí y aquí lo ponemos la ecuación de regresión. Son 47.827 menos 84.9 por 8, que es el octavo año, que sería en 2010. Nos da un resultado de 47.147. Nos vamos a Minitab también y ahora lo hacemos como cuadrática, regresión fitted plot. Vamos a ver qué nos dice la cuadrática. Ok, entonces vamos a anotar la ecuación de regresión. La ecuación de regresión, ¿dónde estás? Aquí está, muertes. Es 48.473 menos 12.71 por X más 53.8 elevado al cuadrado por X al cuadrado. Entonces, como es cúbica, la ecuación de regresión pues nos da una variable más que se eleva al cuadrado. Entonces, por eso tengo aquí este sistema diseñado aquí ya. ¿Por qué? Porque la ecuación de regresión son 48.473 por 1, siempre va a ser por 1, menos 12.71. Es 12.71, es punto 12.71, es 12.71 por el año 8, porque es la octava muestra, y este elevado al cuadrado sería más 53.8 por el año 8. Y como tengo aquí automáticamente la fórmula, la pueden ver aquí. Aquí automáticamente se eleva al cuadrado que yo puse aquí, este 8. Entonces me da un resultado de 41.748.2 muertes proyectadas. 41.748. 41.748.2 muertes. 41.748. Y vamos a ver mi R al cuadrado ajustada, que me dice que es de 34.1. 34.1 mi R ajustada. Ahora vamos a ver el de potencia. Vamos a ver el de potencia. Vamos a ver stat regression fitted plot, muertes, año, cúbica. Ok, esta es la cúbica. Vamos a ver mi R al cuadrado es 62.9. 62.9 y las muertes, vamos a ver dónde está. Aquí está, fíjense, vamos a ver, es 38.401 más 10.200 por X más, no, es menos
3304 por x elevado al cuadrado más 279.8 por x elevado al cubo. Entonces esta ecuación de regresión la vamos a anotar aquí donde ya tengo previamente diseñado este cuadrito, como se los digo. Ponemos 38.401 por 1 y aquí le ponemos 10.200 por 8. Eso se eleva automáticamente el cuadrado y aquí tenemos menos 3304. Este se eleva automáticamente el cuadrado, es 8, y tenemos 279.8 por 8. Vamos a ver cuánto nos da. 51.802. 51.802.6. Bueno, tenemos los datos con los diferentes modelos matemáticos. Ahora vamos a analizar lo que nos pregunta. Dice, utiliza el mejor modelo y el segundo mejor modelo con la finalidad de calcular el número proyectado de este tipo de muertes para el año 2010. Entonces, para el año 2010, el mejor modelo es el de potencia, porque me da el R al cuadrado, está más cercano al 1, y me dice que es 51.802 muertes las que se pueden generar en el año 2010. Y el segundo mejor es el cuadrático, pero el cuadrático se va muy abajo y está abajo. Bueno, pero de todos modos, pues el segundo mejor es en 41.000 y la diferencia es de 10.000. ¿Sí? Entonces, vamos a ver qué nos dice Minitab antes de tomar una decisión. El cuadrático. No, este es el lineal y este es el cuadrático. El cuadrático, R al cuadrado es 34.1. Entonces lo que hay que analizar siempre, y su nivel de significancia, valor P, no tiene el valor P, no, nada más es, todo esto se calcula con el R al cuadrado, y el R al cuadrado mejor ajustado es 1.2, y este es de 25. Así es que el mejor obviamente es el de potencia, y pues el segundo mejor va a ser el cuadrado, porque el lineal no. Bueno, la diferencia es de 10.000 muertes. Eso es lo que nos dice este ejercicio. Entonces vamos a continuar con el ejercicio número 12 y el último. Dice, muertes de manatíes por causas naturales. La siguiente tabla incluye el número de muertes anuales de manatíes en Florida por causas naturales a partir de 1980 según datos de Florida Fish and Wildlife Conservation. Pregunta, ¿el mejor modelo es muy buen modelo? ¿Por qué? Calcula el número proyectado de este tipo de muertes para el 2006. El número real de muertes por causas naturales en 2006 fue de 81. ¿Qué diferencia hay entre el número real de muertes por causas naturales y el número proyectado de muertes por causas naturales? Como pueden ver, yo ya tengo aquí los datos, pero los vamos a analizar en Minitab, los vamos a realizar primero. Entonces, comenzamos. Como yo ya tengo aquí los datos del año y de proyectado de muertes, o las muertes reales que sucedieron de manatíes, entonces nos venimos a regression, fitted plotline, y nos venimos a la Y, que son proyectadas de muerte, y el predictor es el año. Año 2, empezamos con la lineal. Aquí en la lineal nos da un R al cuadrado de 84.2 y nos dice que el proyectado de muerte es de
14.31 más 2.672 por X. Entonces nos venimos también aquí y proyectamos en Excel. Aquí nada más cambiamos los datos, 14.31 más 2.672 y vamos a ver en cuántos son 26, entonces es 27. Aquí tiene que ir el 27 porque es el año que sigue. Entonces la proyección es igual a 86.454. Entonces ese es, a ver si ya lo tengo anotado aquí. Ya lo tengo anotado. El lineal es 14.31 2.72 igual a 83%, y las muertes proyectadas son de 86.454. Pues aquí está el resultado, aquí lo tenemos. Ahora nos vamos y realizamos el cuadrático, Stat Regression Fitted Plotline, y nos venimos a cuadrático. Okay. Y también aquí vemos el R ajustado de 84.3. Vamos a ver si lo pusimos. 84.3, 82.9. Pusimos el ajustado. Entonces el ajustado es de 82.9. Y la ecuación de regresión es 15.32 más 2.455 más 0.00803. Ya lo tenemos aquí, la ecuación de regresión, y nos da el resultado de 87 muertes. Como pueden ver, las ecuaciones de regresión aquí las tenemos, y para sacar el valor predicho de muertes, pues le agregamos el año en la X, porque aquí esta es la X, ¿no? Es la ecuación de regresión, y este resultado por X y este resultado por X al cuadrado. Entonces aquí tenemos, le agregamos 27 porque tenemos 26 años, y los contamos desde aquí hasta aquí, son 26 años diferentes los que se han contabilizado. Y si queremos sacar el siguiente año, que es 2006, porque esto es hasta el 2005, entonces le ponemos el 27 y ya nos sale esta ecuación, ¿no? Entonces ahora nos venimos al de potencia, Stat, regresión, Fitted Plotline, y nos venimos al cúbico, que es el de potencia, y vemos que tenemos un R ajustado de 82.2%. 82.2%, aquí lo tenemos anotado. Y la ecuación de regresión, pues vamos a verla, aquí no la tiene que marcar. Podemos ver 16.97, 1.786 por X por al cuadrado, y aquí por el cubo, al cubo. Entonces aquí ya tenemos esta ecuación con los años agregados por 1 al cuadrado y al cubo, y nos da 85.8 muertes, que es 86 también. Entonces casi todas, la lineal, la cuadrática y la potencia, nos dan la misma cantidad de muertes proyectadas. Aquí sube 86, aquí quedan 87 y aquí quedan 86, o sea que es prácticamente lo mismo, con un porcentaje casi igual, que aquí nos da 83%, aquí nos da 82 y 82. Entonces la respuesta es, la pregunta es, ¿el mejor modelo es muy buen modelo? Y le ponemos sí. ¿Por qué? Porque el mejor modelo es el de potencia, porque existe muy poca diferencia entre lo proyectado de 86 y lo real de 81 muertes de manatíes. Entonces, ¿qué diferencia hay entre el número real de muertes y por causas naturales y el número proyectado de muertes por causas naturales? Bueno, pues ahí nomás 5, es casi muy bajo el porcentaje de diferencia de lo proyectado. Entonces quiere decir que este modelo de potencia es el mejor modelo. Y hasta aquí terminamos con este ejercicio. Muchas gracias, que estén muy bien, saludos a todos y denle like al video.